que la paciente, como ustedes se están dando cuenta, tenía condiciones favorables, gingivales, y aunque las condiciones óseas no eran las ideales, fíjense la pérdida ósea, la altura del cenit y bien donde este hueso, el caso podíamos manejarlo de una manera que el pronóstico fuera favorable. ¿Cómo lo manejamos? Primero, incisión con conservación de papilas. Levantamos el colgajo, se hace la extracción que no estaba supurando, ojo, un curetaje y nos preparamos para colocar el implante. Realizamos una perforación con una colocación del implante. Tuve que acumular el implante y ahí comienza a fluir todo. ¿Cuál es la acumulación máxima de componentes comercializados? ¿Alguien sabe? ¿Qué? 25 grados en pilares semestables y 32 grados en pilares angulares. Entonces, ¿cuál es mi límite? Lo máximo que yo puedo hacer, 25 grados. Ojo, una angulación de 25 grados ya implica que yo tengo un CAF que va a sobresalir hacia el vestibular. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Tener una encía gruesa. Fíjense esta encía. Es bastante gruesa. Y posicionar el implante lo más palatino posible para poder compensar eso. Y necesito el implante en una posición ideal. Ponerlo hasta el fondo, me va a dar una corona muy larga, con un perfil de emergencia que va a estar debajo de la encía, y finalmente me puede llevar una refrigeración. Entonces hicimos una refrigeración ósea con membrana y hueso liofilizado. En esa época nosotros utilizamos membranas no reabsorbibles regularmente. Es una TFE fijada al cuerpo del implante con injerto óseo. La sutura y los seda negra 4 ceros, que actualmente ya no trabajamos con 4 ceros, sino 5 ceros para abajo. Y realizamos un cierre por primera vez. Después de 8 meses, colocamos un provisional. Fíjense, esta es la ruta de salida de la membrana, porque una membrana no reabsorbible hay que retirarla, y colocamos un provisional. Es un implante, y hacemos un análisis de todo el sector anterior, porque no podemos enfocarnos solo en esta pieza. Analizamos todo el sector anterior y realizamos una nivelación de los cenits, se cambian estas coronas, se ponen caries de porcelana, una nueva corona y la rehabilitación. Entonces, ir de acá a acá implica muchas cosas. Y por eso les presento el caso. Para mí esto es a lo que nosotros hemos apuntado. Ahora, definitivamente, ¿de dónde viene todo esto? Sí. Con una angioplastia. Hacemos una angioplastia y tratamos de dejar los cenits lo más naturales posible. Es decir, los dos centrales tienen que ser mayores que los laterales y los caninos mayores que los laterales. Ahora, en este caso, tiene un límite. Si yo los aumentaba mucho el tamaño, me van a quedar unos centrales más grandes. Entonces, tratamos de darle armonía y simetría. Básicamente, la estética está en la simetría y en la armonía de todo. Si yo retrocedo un poco más, fíjense. Acá, aunque hice un colgajo con mantenimiento de pila, donde pongo el bisturí, voy a tener retracción. Entonces trato de ser lo más conservador posible. Y acá tengo una recesión, básicamente por la corona. Yo no sé si es que hubo invasión espaciológica o no, si es que ha habido trauma, pero tengo una recesión. Entonces, esta corona está más corta que esta, es cuadrada, está rotando, entonces se necesitaba todo un trabajo sectorial. Entonces viene un poco ahora lo que todo el mundo diría, pucha, ya viene la parte aburrida, ¿no? Pura documentación histórica y demás. Pero no es tan aburrida, vamos a pensar de otra manera. Desde que el hombre tiene dientes, el hombre los pierde. Desde que los pierde, los quiere reemplazar. Ya sea con implantes o con prótesis fijas. Entonces, a través de la historia, no se puede leer, básicamente, muy bien. A través de la historia han habido
muchas iniciativas de reemplazamiento. Hasta que nosotros llegamos a la historia moderna, a la historia actual, cosas que todavía nosotros podemos encontrar. Nosotros sabemos que Brånemark descubrió la integración a partir de tigres de conejos y bueno, sabemos toda la historia. Antes de Brånemark, nosotros tenemos que trazar una línea, ¿no? La era de la integración y la era de los implantes convencionales. Cuando hablamos de implantes convencionales, ¿de qué estamos hablando? De objetos que se colocaban dentro de los maxilares o sobre los maxilares con la finalidad de sobre eso colocar una prótesis. ¿Por qué son convencionales? Porque no se basan en ningún principio biológico como la integración. Se basan simplemente en la experiencia de cada dentista que decía, bueno, ahora yo soy un gran famoso y se me ocurrió agarrar un tornillo, ponerlo dentro del hueso y ponerlo un diente encima. ¿Cuál era la bibliografía? Relatos de caso. Entonces yo agarraba a un paciente, le ponía un implante, agarraba un sacacorchos de mi casa, lo cortaba, se lo enroscaba al paciente, funcionaba, le tomaba fotos, lo publicaba y comenzaba a ver los implantes. ¿Por qué había éxito? Porque definitivamente, ustedes creo que han visto algunas en las noticias, ¿no? El hombre tubo, ese que se atraviesa con el tubo y no se mueve. La variabilidad biológica es muy amplia. Entonces, así como un tubo atraviesa un hombre y no lo mata, probablemente si atraviesa a 2000 más, los mata toditos. Esos implantes se basan en ese principio. Me funciona en uno, entonces es universalmente bueno para todos. Entonces, como había mucho fracaso, cambiaban las técnicas. Uno ponía una cosa, el otro ponía otra cosa y demás. No había observaciones sistemáticas, no había un sustento en la literatura bastante fuerte. Los pacientes se les cobraba y se les cobraba muy bien. ¿Qué es lo que se tenía? ¿Qué pasaba con los pacientes? Sufrían, tenían infecciones, dolor, y no tenían realmente lo que ellos estaban buscando, que era recuperar sus dientes. Había un enfrentamiento, la comunidad académica, científica versus el profesional clínico, ¿no? Los clínicos lanzaban sus implantes, la comunidad científica no los aceptaba y había un enfrentamiento en vez de haber una sinergia. Y vamos a recorrer un poquito cómo funcionan estos implantes. ¿Y por qué es importante saber cómo funcionan estos implantes? Porque en base a esto también se va descubriendo cómo es que funcionan los actuales. Y para esto, para no serlo aburrido, les he traído un pedazo de hueso. Es una maderita. Pero básicamente esto, yo me pienso, ¿no? Voy a tratar esto como si fuera un pedazo de hueso. Y tengo los implantes superiores. Entonces, tengo mi implante superior. Estoy en 1930, ¿no? 1940, los antibióticos se acaban de inventar, ¿no? Tener refrigerador en la casa era para millonarios y la televisión no existía. Escuchaba la radio y mi dentista me tomaba 300 cubolitos, ¿no? Así funcionaba. Nos vamos a situarnos en la época. Entonces viene un dentista y dice, pucha, mi paciente quiere tener unos dientes fijos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este es el hueso y yo pongo los dientes fijos. ¿Cómo lo hacíamos? Se abría un colgajo, se exponía el hueso maxilar, se tomaba con body una impresión, se mandaba al laboratorio, se tomaba su estructura, se volvía a abrir el colgajo y se suturaba sobre el hueso, como una silla de montar. Entonces, si este es mi hueso, tenía la prótesis y la ponía así. ¿Qué me presupone este principio? Que esto no va a cambiar, que esto es un pedazo de madera. Como resultado, el hueso, que es una entidad biológica, si no le gustaba, si había contaminación bacteriana, si había sobrecarga, si había movimiento,